Ahora vamos a ver de las páginas 260 y 261 la teoría y un par de ejemplos. Vamos a empezar primero, dentro de operaciones con derivadas, con el apartado 6.1. La derivada de la suma de funciones. Derivada de la suma. Nos dice que si tengo dos funciones, la teoría f de x más g de x y nos pide que lo derivemos, la derivada recordad que se denota con una comita, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Derivo la primera función y derivo la segunda función. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio 13, el apartado A. Nos dan esta función: x al cubo más x cuadrado menos x más 1. Convendría que nos quedemos con que puede o sumar o restar. Restar es lo mismo que sumar, pero sumar el número opuesto. Entonces, para derivar esto, voy a derivar cada uno de ellos por separado y los voy a sumar. Derivo x al cubo. La derivada de una potencial, quedábamos en que era el exponente pasa abajo y al exponente en realidad le resto 1. La derivada de x al cuadrado es 2x. La de menos x, pongo el menos y derivo la x. Habíamos dicho que la derivada de x era 1 y la derivada de una constante es 0, así que me queda esto. Luego vamos a la derivada de un producto por una función, es decir, 6.2, derivada de constante por función. Ojo, no es producto de funciones, sino una constante, un numerito, por una función. Vale, vamos allá. Si yo quiero derivar una constante por una función, dejo la constante tal y como está y derivo la función. Para ello vamos a ver, por ejemplo, el ejercicio 14, el apartado A. En el ejercicio 14, apartado A, me dan la siguiente función: 2x cubo más 4x cuadrado menos 8x más 9. Aquí tengo una constante por una función, otra constante por otra función, otra por otra función y una constante sin más. Y además tengo sumas o restas entre ellos. Entonces lo que voy a hacer es derivar cada uno de ellos teniendo en cuenta esta propiedad y teniendo en cuenta esta otra propiedad. Entonces, primero derivo 2x al cubo. 2x al cubo, constante por función. La constante la dejo y ahora derivo la función. La derivada de x al cubo, el 3 lo bajo y pongo x al cuadrado. Ahora aquí lo mismo. El 4 lo dejo tal y como estaba. Bajo el 2 y pongo x. Menos 8x es menos 8 por la derivada de x, que es 1. Y la derivada de 9, que es 0. Vamos a poner esto bonito. Y este paso entre medias podemos no hacerlo. 2 por 3 puedo poner directamente que es 6x cuadrado más 8x menos 8. Otro ejemplo, y así repasamos trigonométricas, sería el apartado B, que nos dice que derive 2 por el seno de x menos 3 por el coseno de x. Vale, de nuevo, tengo una resta de derivadas, derivo cada una y luego las resto y tengo una constante por una función y una constante por otra función. La constante la dejo y derivo solo la función. F' de x será, el 2 lo dejo y derivo el seno. La derivada del seno, tenemos que acordarnos, es coseno. Y ahora menos 3 por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Lo pongo entre paréntesis porque un número negativo lo debo de poner entre paréntesis. Si esto lo pongo un poquito más bonito, me quedará 2 coseno de x más 3 seno de x. Muy bien. Vamos a la página 260. En la página 260 tenemos la derivada del producto de funciones. Derivada del producto de funciones. Y esto es otra cosa que nos tenemos que aprender de memoria. Si tengo una función
por otra función. Y me piden que la derive. Nos lo aprendemos. Es la derivada del primero, f' de x, por el segundo sin derivar, por g de x, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, g' de x. Venga, vamos a ver algún ejemplo. Para ver ejemplos lo que vamos a utilizar es el ejercicio 15. El ejercicio 15 de la página 261, el apartado A. F de x igual a x por raíz cúbica de x al cuadrado. Lo primero, vamos a identificar qué dos funciones estoy multiplicando. Esta por esta. Esta es nuestra f de arriba, nuestra teórica f, y esta es nuestra g de arriba. ¿Vale? Entonces, para derivar, lo que voy a hacer es aplicar esta fórmula de aquí. F' de x es la derivada del primero, derivada de x. Derivada de x es 1 por el segundo sin derivar de raíz de x al cuadrado, raíz cúbica de x al cuadrado. Y ahora me dice más, pues pongo más. El primero sin derivar, x sin derivar, por la derivada de x cuadrado, de la raíz cúbica de x al cuadrado. Que recordamos, vamos a hacer la parte, si quiero derivar esto, lo voy a poner como una exponencial y me va a quedar esto. Y su derivada es 2/3 por x elevado a 2/3 menos 1, que es menos 1/3. Y ya si lo pongo en el denominador y con forma de raíz me quedaría esto. Raíz cúbica. Así que ya pongo la derivada de eso. Por 2 partido 3 por la raíz cúbica de x. Y por último, vamos a ver cómo sería en la página 262 del libro la derivada de un cociente de funciones. Ojo, muy importante entender la diferencia entre la derivada de una constante por una función, que es el 6.2, es decir, 2 por x, 2 por seno de x, y la derivada del producto de dos funciones. En las funciones tengo que tener algo que tenga una x o alguna cosa relacionada con x y otra cosa que tenga también relación con x. Tengo que tener funciones, no constantes. Pues en el cociente pasa lo mismo. Puede pasarnos que me piden que derive una función en la que aparece algún cociente. El 6.4, derivada del cociente. Derivada del cociente de funciones imaginaos que tenemos una función partida por otra y nos piden que la derivemos. Otra formulita, y esta ya es la última del vídeo que nos tenemos que aprender. La derivada será derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos diferencia con la suma, o sea, con el producto es que aquí hay resta. El numerador sin derivar por la derivada del denominador partido el denominador al cuadrado. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una que no hace falta hacerla así y una que sí. Entonces, vamos a ver, ejemplo. Si nos dan esta función, x seno de x partido por 2. Seno de x partido por 2 es verdad que es un cociente, pero estás dividiendo por una constante. Cuando divido por una constante no hace falta que utilice esto. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que esto es lo mismo que 1/2 por el seno de x. Y ahora tengo constante por función. La derivada de una constante por una función, dejo la constante tal y como está y derivo la función. La derivada del seno es el coseno. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que sí que hace falta hacer esto.
Para ver un ejemplo de estos, de la página 262 vamos a hacer el 17a. Nos dicen lo siguiente. Nos dan esta función x más 2 partido x y nos piden su derivada. Bueno, vamos a identificar numerador y denominador, porque tenemos que aplicar nuestra formulita, esta que tenemos aquí arriba. Entonces, numerador, x más 2. Denominador, x. Vamos a la fórmula. Derivada del numerador. Bueno, nos dice que pongamos una raya de fracción, que abajo ponga el denominador al cuadrado, que es x, y que arriba diga primero la derivada del numerador. La derivada de x más 2 es la derivada de x, que es 1, y la derivada de 2, que es 0, así que no pongo nada. Por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, x más 2, por la derivada del denominador. Derivada de x es 1. Si esto lo pongo un poquito más bonito, la x y la x se van y me queda menos 2 partido x al cuadrado. Y hemos acabado la teoría.